damnificados. De acuerdo. Tenemos comunicación ahora con Patricio Valderrama, él es especialista en el tema. Te agradecemos, Patricio, esta comunicación con nosotros. Y bueno, lo veníamos hablando, ¿no? En cualquier momento el terremoto que no queremos que se dé, se va a dar. Y lo decíamos, esa es una película que repetimos cada vez que hay un remesón fuerte. ¿Realmente estamos preparados para este terremoto que se va a dar? Patricio, buenos días. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días. Saludos a Karina y a Samir también, que están ahí contigo. Efectivamente, es cíclico este asunto, ¿no? Cada vez que hay un sismo hablamos del gran terremoto que va a ocurrir. La estadística y la ciencia ahí es bien clara, ¿no? Tenemos una zona de acumulación de energía desde 1746, que en esa zona no ocurre un gran terremoto que libere una gran cantidad de energía. Entonces el pocito se ha estado llenando y llenando y llenando y llenando. Y esa zona es la costa central del Perú, justamente donde está Lima, una ciudad de 11 millones de habitantes, que en algún momento esa energía tiene que liberar de una manera violenta, produciendo un sismo que se estima va a ser de una magnitud entre 8.5 y 8.7. Eso quiere decir más o menos unas 320 veces más potente que el sismo de Pisco. ¿320 veces más potente del terremoto de Pisco? Sí, y más cerca, o sea, frente a las costas del Callao. De hecho, a este fenómeno es el que se llama el famoso silencio sísmico. Y el silencio sísmico se rompe con la ocurrencia de un sismo de gran intensidad. Sí, Patricio, te voy a volver a hacer la pregunta porque acá todos nos hemos quedado impactados. O sea, si lo que vivimos en el 2007 fue una cosa espeluznante en cuanto a remesón y ondas en el piso y qué sé yo, tú dices que lo que se va a dar va a ser 320 veces más fuerte de lo que vivimos. A ver, lo que vivimos en el 2007... el gran terremoto fue en Pisco, a 300 kilómetros de distancia de Lima. Exacto. Y lo que sentimos aquí fue realmente impactante. Entonces, el escenario sísmico que se espera para Lima es 320 veces más fuerte y frente a las costas de Lima. O sea, a ¿cuánto? 24 o 25 kilómetros de distancia de la costa. Con probabilidad de maremoto posiblemente, ¿no? No, sí, seguro. Se estima, es casi seguro que el terremoto que ocurra pueda generar un tsunami que afecte las costas del Perú, probablemente las costas de Ecuador y de Chile. Es tremendo. Y esto, lo que tú decías, se debe a que hace más de casi 300 años que no tenemos un terremoto de magnitud fuerte y toda esta energía está acumulada. Lo que no podemos determinar es cuándo se va a dar este terremoto. No hay forma, la ciencia no llega a ese punto. Se puede pronosticar, de hecho yo ya les he compartido el pronóstico, se sabe dónde está la energía acumulada, se sabe por cuánto tiempo esta energía está acumulada y se sabe más o menos de cuánto sería el terremoto que ocurra, el movimiento sísmico me refiero. Pero no hay manera alguna, ni siquiera de estimar brevemente la fecha. No se puede ni siquiera dar una aproximación de meses, semanas o años. Puede ocurrir en media hora, la próxima semana, en un año, en una década. Claro, y eso es lo que lo hace mucho más preocupante. Y hablamos de un sismo que podría ser similar al que destruyó la Ciudad de México, o hablamos de algo muchísimo más grave. Sería similar al que destruyó la Ciudad de México, con una acotación, que el sismo que destruyó la Ciudad de México nació a 420 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Es correcto. Mientras que el nuestro va a estar frente a las costas de Lima, ¿no? O sea, y es por eso que sería un desastre total. Nos matamos diciendo que el escenario que nos espera no es alentador y tenemos que estar preparados. Ahora, sobre ese punto quería ir, Patricio, porque tú como investigador además conoces muy bien los simulacros con los cuales nos entrenan. Si nosotros en el momento del terremoto de Pisco, yo recuerdo, todo el mundo debe recordar ese momento, no podía ni caminar, no podía avanzar, porque la onda era ondulante, ¿no? y me regresaba. Sí. ¿Cómo deberíamos actuar con un sismo de más de 8 grados con la intensidad que tú has narrado? Es decir, mi punto concreto es, ¿nos están entrenando bien para un sismo? Camine lentamente, guarde la calma, busque un espacio seguro. Yo imagino que no podré ni siquiera avanzar.
Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa? Cuando ocurre un sismo, generalmente la onda sísmica va de arriba para abajo, así. Conforme nos vamos alejando del epicentro, esta onda va tomando un momentum. Entonces, si estamos más lejos, ya es así. Como se sintió en Lima el 2007, que parecía que estábamos en un barco, con las olas de subida y bajada. Pero ese mismo sismo en Pisco Playa, se sintió para arriba y para abajo, que es lo que hizo que fallaran las construcciones. Entonces, los simulacros tienen el único propósito de entrenarnos, uno, dónde tenemos que ir durante el movimiento y después del movimiento, qué ruta tenemos que escoger para salir. Entonces sí, de hecho tenemos que tener muchos más simulacros. Antes de la pandemia teníamos hasta 5 simulacros nacionales, los cuales afortunadamente ya el mayor pico de la pandemia, el gran problema ya pasó. Los vamos a retomar este 31 de mayo, ¿no? Se tiene que hacer. Correcto. Se tiene que hacer de todas maneras y tenemos que participar, estemos donde estemos, porque la única función que tiene un simulacro es salvarnos la vida. Pero nada más. Patricio, a lo que creo que va Karina también un poco es, si ya fue complicado movernos, evacuar con ese sismo del 2007 y el que tú nos acabas de plantear que va a pasar y que realmente a todos nos ha dejado helados con respecto a lo que va a suceder en algún momento, porque va a suceder, si en ese momento no podíamos ni caminar, ¿cómo podemos evacuar un edificio, por ejemplo, con tal rudeza a la hora de sacudirnos? O sea, ¿cuál es la recomendación? Agacharnos, gatear. O sea, por ahí va un poco, ¿no? Porque yo entiendo que no vamos a poder ni caminar Exacto. si sea un sismo así. Imagínate con esa brutalidad de movimiento intentar bajar gradas. Exacto. Imagínate estar pegado a una cornisa, todo eso. Es por eso que la norma general dice que durante el movimiento uno no tiene que correr, uno no tiene que caminar. Se dirige a la zona de seguridad interna, la que está dentro del edificio, que es la más cercana. Generalmente son las grandes columnas estructurales, lejos de ventanas, de mamparas, de vidrios, de macetas que puedan caer. Una vez pasado el terremoto, cuando ya pasó el gran movimiento, ahí es donde recién ya bajamos por las escaleras, cuando las macetas ya rodaron, algunos vidrios ya se reventaron, o sea, digamos, ya no hay peligro uno de movimiento y que nos vaya a caer algo encima. Claro, yo me va a disculpar, yo en Ica he sufrido de lo que estamos hablando, porque yo vivía en Ica y les puedo decir que desde que arrancó tenía que atravesar un pasillo de 6 metros para salir al jardín fuera de la casa y no podía caminar. Claro, No podía caminar. Sí. Ni lento, ni despacio, ni corriendo. Entonces la recomendación ahí es puedes moverte. Buscar una viga, algo que te... Una columna. La zona segura es la viga, el ascensor. Tengo también entendido el ducto del ascensor. Cuéntanos un poco cuáles son las zonas seguras para que la gente en sus casas lo entienda. Porque, ok, cuando empieza el temblor, estás en la capacidad de empezar a evacuar. Pero si ya te das cuenta que es como el temblor que dice Santi, que es un temblor mucho más fuerte, y ahí ya cuál sería el siguiente paso, ¿hacia dónde tenemos que ir, por favor? El siguiente paso que tenemos que hacer es, efectivamente, si estás, lo que hizo Santi es perfecto. Si estás en un primer piso y con posibilidades de salir al exterior rápidamente, en cuestión de segundos, pues lo haces. Si no estás en esa posibilidad, busca la zona de seguridad interna. ¿Cuáles son? Generalmente son las columnas, así, y las vigas que amarran las paredes al edificio, ¿no es cierto? Esas principalmente son las columnas estructurales. ¿Cuáles son? Son esas columnas que tenemos en los edificios que son súper gruesas. Tenemos columnas que son de 30, 40 centímetros, pero hay una que es de casi 1 metro y es un cuadrado, es un rombo. Esas son las zonas más seguras del edificio. Otra zona segura es en los edificios que tienen ascensores, es justamente el ducto del ascensor. ¿Por qué? Porque esa es una estructura de concreto armado que soporta el peso del ascensor, el peso del motor, entonces está muy bien hecho, es como la columna vertebral del edificio. Entonces nos paramos ahí, no dentro del ascensor, nunca. ¿no? Nos paramos cerca de la viga y de la columna, y una vez que pase el sismo, evacuamos por las escaleras. Nunca por el ascensor. ¿Por qué? Porque normalmente frente a estos eventos de gran magnitud, lo primero que pasa es que se va la electricidad inmediatamente por un sistema de seguridad para evitar incendios. Entonces no nos queremos quedar atrapados dentro del ascensor, por las escaleras y por supuesto con la mochila de emergencia. Y ahora, Patricio, para las personas que viven en pisos muy altos, he escuchado muchos familiares que me dicen, yo en lugar de bajar subo al último piso. Si estoy en el piso, me estoy inventando 14, subo hacia el 20. Si estoy en el piso 6, subo hacia el 8. No se me ocurre bajar. Y hay poca información acerca de ello. ¿Qué es lo conveniente en esos casos cuando te encuentras en pisos muy altos? ¿Es igual evacuar, salir
o subir? Porque mucha gente sube. Salir, se tiene que Escapar salir. de ahí. ¿Por qué? Sí, claro. A ver, y aquí hablamos del famoso término antisísmico, ¿no es cierto? Los edificios antisísmicos. Bueno, para empezar, ese término es errado porque se llama sismorresistente. Si nosotros estamos en un edificio multifamiliar de 20 pisos, ¿no? Que está construido con todas las normas de seguridad que corresponden, ¿no? Y ocurre el terremoto y este edificio no se cae, el edificio acaba de soportar un sismo de 8.5. Ya cumplió su función, no le pidamos más. Si viene una réplica de un 8.5, que fácilmente puede ser un 7.9, igual al de Pisco, ese edificio puede colapsar. Claro. Entonces, los minutos que tenemos entre el terremoto principal y la réplica, que de hecho va a ser también bastante fuerte, es que tenemos que salir del edificio. No tiene en realidad mucha lógica subir, más bien tenemos que bajar lo más rápido posible y irnos a la zona de seguridad externa. Esas que estaban marcadas en las calles con círculos, en los parques, en las pistas, en los patios, ahí es donde tenemos que estar y esperar la inspección del edificio, para eso en la mochila de emergencia, quizás ir a una zona de refugio, albergue. Hay que conversar mucho de este tema. Ahora, Patricio, veíamos en imágenes, no sé si estás viendo la pantalla, pero también viviendas que han sido edificadas sobre cerros. Hablamos desde La Molina hasta San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo. Y yo quería preguntarte acerca de la proyección que se tiene, porque estamos hablando aquí de edificios sismorresistentes, pero estamos en muchas de estas zonas, las viviendas son muy precarias, están construidas sobre pircas, y ahí hay, imaginamos, otro protocolo para un sismo, ¿verdad? Se está trabajando. ¿Y cuál es la proyección? La proyección, lo que pasa es que Lima en esta última década ha tenido dos universos paralelos, ¿no? El primero, el de la explosión de la construcción de viviendas multifamiliares, de pisos, de edificios de 20, 30 pisos, que están con todas las medidas de seguridad, y la otra son las construcciones informales, son las construcciones que la construye la misma familia, no siempre con el buen material. Maestro de obra, ¿no? Claro, el maestro de obra, con el cemento más barato, los fierritos que quedan expuestos y le ponen las botellas para seguir construyendo los pisos arriba, ¿no? Entonces, la proyección en ese caso no es favorable. Se estima que más o menos 650.000 viviendas se verían afectadas en caso de un evento mayor. Eso es casi 1 millón de viviendas, es un montón entonces, esta nula planificación territorial y urbana que hemos tenido en esta Lima caótica durante los últimos 30 años, lamentablemente en algún momento nos va a pasar factura y esa va a ser el costo. No, y además la proyección que tú acabas de dar, que son 650.000 familias, si multiplicamos un promedio de 5, es más o menos 3,5 millones de personas que se quedarían sin casa. O sea, para ponerlo así crudo y real, sin casa, sin obviamente tomar en cuenta las personas que lamentablemente, porque esto va a ser una realidad, perderían la vida debido a un terremoto de esta magnitud que a nosotros nos ha dejado helados. Santi, quería decir algo. Sí, hay una pregunta que, bueno, a mí siempre me interesa mucho, ¿no? Me preocupa cuando hay este tipo de situaciones. Las mascotas. Las mascotas. Porque, claro, ocurre este tipo de situación y la mascota sale corriendo. ¿Qué haces? Mucha gente regresa, además, por la mascota en plena... Claro, ¿qué haces? ¿Es erróneo? ¿Está bien? Haz lo que puedas. Las mascotas son también un miembro de la familia, ¿no? Las mascotas son parte de la familia, son los cuadrúpedos o bípedos, dependiendo de la mascota que tengamos, ¿no? La mascota tiende a correr, a esconderse. Tienen un instinto, ¿no? Normalmente, una vez, ahí podemos ver la imagen del gato el gato rescatado, ¿no? Las mascotas tienden a ir donde está su familia, donde está su papá humano, su mamá humana. Entonces, que nos acompañe a nosotros también. Y lo importante, por ejemplo, es en la mochila de emergencia también poner un poquito de comida para las mascotas, ¿no? Ponemos agua, medicinas para nosotros. También de repente una latita de comida de gato, una bolsita para el perro, para el perico, todo eso, ¿no? Pero siempre y cuando esté con nosotros, va a estar segura. Claro, ahora hablemos de lo que va a ocurrir luego de este posible terremoto, ¿no? Esta probabilidad que es muy alta. ¿Tenemos un plan nacional post-terremoto? Existe un plan nacional. Posterior al terremoto de Pisco se formó una comisión
multipartidaria y multisectorial de especialistas, del cual yo fui parte, que se escribió un plan de contingencia y continuidad del Estado, por ejemplo. Pero eso fue hace bastantes años. Pero ¿no? Patricio, se ha abandonado a la población en Pisco. Vemos todavía las casas en el piso, ¿no? Parecen sectores abandonados, mucha gente que ni siquiera se le indemnizó. Es decir, parece que sí hubo una investigación urgente y luego se les olvidó. Y a eso voy, ¿no? Si estamos hablando, de, como decía Matías, de una cantidad importante de personas, ¿no? Más de 600.000 familias que se van a ver afectadas, porque ahí también hay que ver las muertes, ¿verdad? Sí, claro. Huérfanos, personas que se quedan sin casa, colapso de hospitales, de colegios, en fin, ¿no? Sí. Claro. ¿Hay un plan a ese nivel? El plan existe, está a ese nivel, el problema es la ejecución. Hay que recordar que inclusive después del terremoto de Pisco se creó todo un fondo y un programa que se llamaba Forsur, ¿no? Para la reconstrucción y rehabilitación de Pisco, el cual no llegó a buen puerto, no se llegó a hacer nada. Entonces, afortunadamente los planes existen, pero aquí viene la responsabilidad de las autoridades, desde el alcalde distrital, súper chiquito, hasta el gran Estado nacional, de cómo vamos a afrontar esa emergencia. Y bueno, el simulacro no solamente tiene que ser para las familias, sino también para ellos, ¿no? Para ver, porque la emergencia va a ocurrir y va a ser muy grande, tenemos que estar listos y preparados para afrontarla. Claro, pero hay una diferencia entre tener un plan y aplicar el plan. Como le digo, aparte de Pisco, toda la región Ica fue afectada en el 2007 y yo le puedo decir, porque vivo en Ica, que a día de hoy yo creo que ese plan no funcionó muy bien porque sigue aquello, no volvió a las condiciones en las que tenía que estar y poco a poco se han podido arreglar cosas con la ayuda del sector privado, claro, de empresa privada. Eso es correcto, pero lo que tenemos que entender es que pues obviamente hay que reconstruir todo, pero en el momento inmediato después del terremoto va a ser un caos. No, claro. Y ahí necesitamos un plan para que no sea un caos. Pero pasar 15 años. El colapso de los hospitales, lo que decíamos. Claro. O sea, y realmente, Patricio, ¿crees que ese plan está bien hecho? Aquí tenemos dos variables prácticamente. Uno es la educación de la población mediante simulacros, charlas, difusión como ustedes lo están haciendo en este momento, que es buenísimo. Y lo otro es que tenemos que construir una sociedad resiliente, o sea, que sepa soportar el desastre y sobrellevarlo. Como Japón, por ejemplo. Japón tiene una estructura tan casi perfecta que hasta las pistas que se han derrumbado, esas grandes autopistas, están reconstruidas a la semana o a los meses. Entonces, aquí tenemos que entrar mucho en ese tema. Quizás no se necesite un plan, quizás se necesiten 20 planes. La creación del COEN, por ejemplo, fue un gran avance, pero el COEN está en Lima, el COEN es de alcance nacional. Existen los COER, Centro de Operaciones de Emergencia Regionales, pero que están manejados por las regiones. Las regiones se sabe que no tienen ni siquiera la capacidad de gasto que tiene el Estado Nacional. Hay gobiernos regionales que están acéfalos por décadas y todos los gobernadores anteriores están inclusive con problemas legales. Entonces, lo que tenemos que llegar es hacer un sistema nacional unificado de resiliencia nacional. Y eso es un camino muy largo que hay que empezarlo de alguna forma. Pero no hay tiempo. Pero no hay tiempo. Y además le planteo otra cosa, Patricio. La pandemia nos ha demostrado que nuestros hospitales colapsaron y que se tenía que echar mano, por ejemplo, de profesionales de la salud a los que todavía les faltaba documentación, se tenían que echar mano de campamentos que se tenían que levantar en colegios y toda esa burocracia demoró tanto que cobró la vida de decenas de personas. Es correcto. ¿No? Y entonces yo le pregunto, y capaz no sea usted el que me tiene que responder, sino las autoridades, si hay un plan inmediato para que en el momento que hay un terremoto se levanten hospitales en 2 horas y se echen mano de profesionales de la salud sin que les esté pidiendo tanta documentación, obviamente convalidados. Ya se debe estar haciendo una revisión de esa documentación en este momento para tener gente que pueda asistirnos de manera en una emergencia y que no sea que uno tenga que ir a un hospital, que no sea que uno tenga que esperar una cola. Es una situación de emergencia. Ese plan, plan de contención ya debería estar activo.
Ya debería estar activo, y a esto le tenemos que sumar que, por ejemplo, el colapso de los hospitales que tuvimos en la pandemia. ¿No? Fue exponencial, ¿no? O sea, 1, 10, 15, 20, 30, 500, o sea, fue así. En el caso de un terremoto va a ser logarítmico. Vamos a pasar de 0 a 600 heridos en cuestión de 30, 40 segundos, más la contingencia de que el hospital se va a caer, se va a derrumbar, va a sufrir daño estructural, no va a haber electricidad, no va a haber servicios básicos. Entonces, este es el escenario al cual nos enfrentamos. Se estima, de acuerdo a las estimaciones que hicimos en el 2011, que en Lima no va a haber agua potable casi una semana. ¿Por qué? Porque la tarjeta va a estar cerrada, las líneas de conducción van a estar rotas, bueno, ¿no? Claro. La electricidad va a volver a los 3, 4 días. Entonces... Va a ser apocalíptico, es apocalíptico lo que... Muy, muy serio. Es bastante apocalíptico lo que tú dices y no tomamos... ¿Sabes qué pasa? Y es bueno, como tú decías, que lo toquemos en televisión nacional porque va a pasar. O sea, la gente lo ve lejano, la gente lo ve que no, seguro. Como veíamos una pandemia lejana, como decíamos, ay, una pandemia que eso pasó en España, la gripe española, qué sé yo, pero va a pasar y nosotros realmente tenemos que contar a la gente que eso se va a dar y que, como tú dices, no estamos preparados para esto. Santi. Sí, Patricia, además, en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, como que ocurren situaciones en las que ¿cómo te digo? Nos venimos arriba, nos emocionamos con el tema del otro día que nos sonó el celular a todos. Eso. A todo el país le sonó el celular. No, es que estamos haciendo unas pruebas para cuando hay un sismo, para prevenir. Entonces, el país celebró ese momento como una gran noticia. Pero ayer la decepción del país fue enorme porque vivimos lo que vivimos y a nadie le sonó el celular. Entonces creo que estas cosas de pa'lante y para atrás o mal explicadas, que puede ser mal explicada, no ayuda. Estuvo mal explicada, creo, y seguro me vas a dar la razón, Patricio, porque en la alerta te decía, es prueba. Entonces creo que ayer la gente se emocionó mucho pensando que la prueba ya se había dado y que... Ya estamos. Ya estamos. Creo que faltó comunicación. Claro, que suelten el sismo que ya lo vamos a enterar antes. Pero claramente decía que era una prueba. Creo que faltó comunicación. ¿No estás de acuerdo con nosotros, Patricio? Muchísimo, muchísimo. El sismate, y a veces la gente consume hasta por el nombre. Sismate suena mucho a sismo y en realidad significa sistema de mensajería frente a alerta. El sismate es simplemente la manera que tiene el COEN, INDECI, de mandarnos un mensaje de texto a todos, ¿no? Y está en el inicio de la primera fase y son 3 fases para que esté en funcionamiento. Entonces, falta mucho y faltó muchísima explicación, muchísima comunicación de qué es lo que estamos teniendo. De hecho, la semana pasada tuvimos la primera prueba. El 31 de mayo vamos a tener la segunda prueba y si es que este tema logra estar funcional para el siguiente julio del próximo año, va a ser un éxito. Pero, o sea, estamos lejos, estamos yendo en el camino correcto. Pero ¿Y cuál es el propósito de este sistema? ¿Es el alertarnos segundos antes de un sismo? Porque también hubo una confusión con uno de los jefes del Instituto de Defensa Civil que decía, este no es un sistema de alerta, es un sistema de mensajería. Entonces ya nos confunde y nos dice, ¿cómo que es un sistema de mensajería? Pero es un sistema de mensajería de alerta. Claro. Exactamente, ¿cuál es el propósito? Ahí está. Y aquí viene 2 términos. ¿Qué es una alerta y qué es una alarma? ¿Ya? La alerta es que te avisa que un fenómeno potencialmente peligroso está por ocurrir en tu zona. Y además el sismate es geolocalizado. Si la emergencia ocurre en Piura, el mensaje solamente llega a Piura, ¿no? Y así. Entonces, por ejemplo, el sismate te va a avisar, ¿no? Posible inundación del río Piura en los próximos 40 minutos. Póngase a buen recaudo. Entonces tienes esa ventana de tiempo, ¿ya? Eso es una alerta, es un aviso. Una alarma es la eminencia de la ocurrencia de un fenómeno. Es como suena la alarma de tu carro. Claro. La alarma de tu carro suena cuando te están robando el carro, ¿no es cierto? Es cuando ya está ocurriendo. Y la alerta, la alarma de sismos en el Perú se llama SASPE, SASPE, Sistema de Alarma por Sismos del Perú, la cual todavía está en desarrollo. En algún momento el SASPE va a usar el sismate, muchas siglas, ¿no? Para avisarnos, pero todavía estamos muy lejos de eso. Si bien es cierto, en otras realidades como México, Japón o Estados Unidos, tienen un sistema de aviso
frente a sismos que te avisa segundos antes de que sientas la onda sísmica. Esos sistemas el México demoró 12 años en ser desarrollado e implementado. 12 años. Acá recién estamos empezando. Se hacen grandes esfuerzos. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es continuar con el apoyo a la comunidad científica y, sobre todo, educación, educación y educación a la población. Santi, ¿querías preguntarle cuántos segundos? Sí, bueno, lo primero, la reflexión que dejo es que, por desgracia, pues parece que vamos 12 años por detrás de México. Siendo una zona Perú... igual de sísmica. Igual de sísmica que México. La pregunta, que creo que ya como que un poco la ha dejado ahí, era si funcionara este aplicativo como alerta, ¿con cuántos segundos o tiempo de antelación cree que el pueblo peruano podría saber de lo que se viene? A ver, esa es una noticia muy importante y regresemos al ejemplo de México. Ciudad de México está a 400 kilómetros de donde nacen sus sismos, ¿no? Está al otro lado de la península, ¿no es cierto? Entonces, en esos 400 kilómetros hay una centena de instrumentos que apenas ocurre el sismo, los primeros instrumentos lo sienten y mandan una señal, la cual viaja a la velocidad de la luz, a la Ciudad de México. Entonces suenan las alarmas, llegan los mensajes de texto, se cortan las señales en los televisores y la gente tiene en promedio de 40 segundos en el mejor de los casos, que es un montón de tiempo. Es un montón. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú, nuestros sismos nos nacen en la puerta de la casa. Tenemos la costa a 12 kilómetros, 10 kilómetros. Es nada. Entonces, cuando el SASPE funcione perfectamente, así como un relojito suizo, Lima va a tener solamente unos segundos, 2-3 segundos de aviso. Pero Chosica va a tener 7 segundos. Huancayo va a tener 14 segundos. Huancavelica va a tener más alejado estés del segundos. epicentro, obviamente tienes más segundos para reaccionar. Y es bueno, y es importante lo que te has dicho, Patricio, con respecto, lo que ha generado confusión en esta especie de alerta o alarma es el nombre, Sismate. Uno creería que es solo para sismos, y creo que está más alejado de eso. Es básicamente para desastres, para decirte lo que tú decías. Un río se acaba de desbordar, hay un incendio forestal, lo que tú quieras. Pero el nombre creo que también ha prestado confusión en que la gente crea que era una alerta de sismos, y no lo es. Sí, no lo es, y de hecho la alerta para sismo se llama SASPE. El Sismate está pensado para lluvias intensas, deslizamientos, huaicos, inundaciones de ríos, un tsunami, por ejemplo, que sí te puede avisar posterior a un sismo, pero el Sismate no te va a avisar antes de que ocurra el sismo. Es un mensaje de texto que nos llega a todos los que podemos estar en riesgo, nada más. Lo que me queda claro, escuchando a Patricio, Karina, es que esa información que nos está dando no es nada alentadora, porque teniendo, como dice, la puerta de la casa, los sismos, y que acá a Lima te puedan avisar con 2 o 3 segundos antes de que ocurra, desde que te llega el mensaje y lo miras, ya pasó. Sí, claro. Por lo cual, preventivo puede ser para el que viva en el interior y tenga a 400 kilómetros, como en Ciudad de México. Sí, pero lo importante es que mucha gente se quejó y se burlaban, es que ese sonido es tan estridente que efectivamente al menos vas a abrir los ojos si es que es de noche, ¿no? Eso sí. Alguna respuesta vas a tener antes de que te agarre el sacudón, por lo menos ya sabes que se viene el sacudón, ¿no? Creo que algo positivo tenemos que rescatar, porque siempre nos quejamos ese día que el simulacro, la gente se quejaba que han invadido mi celular, que roche, que está... O sea, nunca estamos contentos con lo que pasa. Quería hacerte una consulta, Patricio. Estos edificios a los que tú has llamado sismos resistentes, ya para ir cerrando, ¿pasan por una revisión para que efectivamente sean sismos resistentes? Le quiero dar la tranquilidad a la gente que vive en estos edificios altísimos, ¿no? Sí, no solamente una revisión, desde el diseño del edificio mismo. Antes de la construcción se construyen de esa manera. Están hechos con material aligerado, material flexible, tienen esas juntas de dilatación entre los bloques del edificio que permiten que se mueva de una manera plástica. El sacudón es más fuerte, pero la estructura no falla. Entonces sí, un edificio sismoresistente está construido así, es desde la planificación por ingenieros, arquitectos, está hecho así, que la mayoría de inmobiliarias, constructoras grandes en el Perú lo hacen así. Esos no son el más grande problema. Ok, Patricio, de todo corazón te agradezco esta conversación. Creo que ha sido bastante útil, no solamente para nosotros, sino que para toda la gente en sus casas, para estar preparados porque este tremendo terremoto va a suceder, va a pasar. Te mando un abrazo, Patricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias con todos. Y además,
como él lo expone, no de una manera tan tranquila, tan ilustrativa. Qué bien explicado. Porque lo que no queremos aquí, por favor, es alarmar. No queremos andar por ahí generando un pánico en la gente, ya me voy a morir mañana. Igual, señora, nos vamos a morir algún día. El tema es estar preparados para que en caso nos ocurra en un sismo de esta fuerte intensidad, que es lo que se espera para Lima, pues por lo menos sepamos qué hacer. Pero